Eso es aparte. Hoy vamos a compartir una palabra a la que le puse una iglesia que permanece. Y hoy es la última prédica de este tema. Estuvimos ya bastante hablando del permanecer. Yo creo que el Señor nos habló, nos exhortó muchísimo con esta palabra de permanecer. Porque si hay algo, hermano, que la iglesia necesita, y en estos tiempos aún más, es gente que permanezca en Él. Y vimos cómo era tan importante ese permanecer, que de no permanecer en Él es como cuando una rama es cortada de la planta y se seca. Por eso todos nosotros tenemos que permanecer en la planta, injertados allí, recibiendo de la savia, porque en el momento que dejamos de permanecer allí, nos empezamos a secar y dejamos de recibir la vida que viene de Él. Por eso es tan importante esta palabra, porque es un llamado, una exhortación de parte del Señor a la iglesia en este tiempo. Y hoy quiero comenzar esta prédica llevándonos a reflexionar en las cartas del Apocalipsis. ¿Sí? Porque yo creo que las cartas del Apocalipsis son un llamado de Dios a la iglesia de los últimos tiempos. Un llamado a que la iglesia se ponga en filita, ¿no? O sea, en orden. Un llamado a que la iglesia comience a prepararse para la venida. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Algunos, 5, 6, ¿sabes? ¿No? ¿Cuántos creen que el Señor viene? Hermano, y tenés que vivir de esa manera, sabiendo que el Señor viene. Y la iglesia se tiene que preparar para ese tiempo. Entonces, en base a eso, quiero que veamos, no vamos a ver las 7 ni las vamos a ver en profundidad. Si usted quiere, el estudio está en YouTube. En el tiempo de la pandemia hicimos la serie de las cartas. Si quiere más profundidad, vaya ahí y ahí tendrá. Hoy lo que quiero hablar tiene que ver con eso, pero quiero ir a un punto que es el tema de que muchas de estas iglesias, de las 7 iglesias, 5 no permanecieron. Hay cosas en las que no permanecieron. Y eso en lo que no permanecieron fue exhortado por el Señor, llamado al arrepentimiento. Fíjese que hay versículos que son bastante duros y es el Señor hablándole a la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:5, la segunda parte de ese versículo dice: de lo contrario vendré a ti, y si no te arrepintieres quitaré tu candelero de su lugar. No, pero no es que el Señor es amor y el Señor es justo. Sí, pero acá es el Señor hablando. ¿Y de qué se tenía que arrepentir? Bueno, después lean la carta de Efesios. Otro pasaje dice en Apocalipsis 2:16, más adelante: así que arrepiéntete, de lo contrario pronto vendré a ti, con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Y si bien sabemos que la espada es la palabra, pero el otro momento en el que el Señor aparece con esta figura de una espada saliendo de su boca es justamente en el capítulo 19, cuando Él viene en un caballo a pelear contra las naciones. O sea que es una imagen violenta, es una imagen de guerra. Y los que no se arrepientan, dice: yo vendré con la espada de mi boca sobre ellos. Es dura también. Y le está hablando a la iglesia, le vuelvo a repetir. Apocalipsis 3:3 dice: haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. ¿No? Recuerden que hemos hablado muchas veces que la iglesia no tiene que esperar al Señor Jesús como un ladrón, ¿no? Sino como la novia esperando al novio.
Ese tiene que ser la manera en que nosotros tenemos que esperar al Señor. ¿Quiénes esperan al Señor como un ladrón? Los que no lo están esperando. El que no está esperando al Señor, el que no está preparado para el encuentro con el Señor le va a caer como un ladrón. ¿Y cómo cae un ladrón? ¿Te dice cuándo va a venir? ¿Te dice, che, voy a ir a tal hora a la noche a robarte? No, cae. Y cae y hace destrozos. Y trae un tiempo muy feo. Y todo aquel que no esté preparado, el Señor caerá, vendrá sobre él como un ladrón. No como los otros que sí lo están esperando y que lo buscan y que están enamorados del Señor y están esperando como la novia que espera al novio. ¿No? Y Apocalipsis 3:19 dice: a todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Y mire, estas cartas el Señor las envía a su iglesia por amor. Por amor. Porque el que te ama no es el que deja pasar todo. El que te ama es el que te confronta y te dice las cosas, como un papá con sus hijos. Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 12 que el Señor al que ama reprende, como un padre con sus hijos. Porque si bien la disciplina al momento no es agradable, porque creo que a nadie nos gusta recibir una reprensión, una exhortación, o cuando éramos chicos un cintazo, un reto, a nadie le gusta, o hay algún masoquista acá que le gustaba eso. No, a nadie le gustaba. Pero dice, cuando la disciplina se aplicaba a tiempo, después producía fruto de justicia, es decir, una persona de bien. Una persona de bien. Y el Señor, cuando nos disciplina, cuando nos exhorta, nos pega un reto o algo así, es porque quiere de nosotros lo mejor, porque sabe que podemos ser mejores, porque sabe que podemos andar mejor, porque sabe que la iglesia puede dar más todavía y hacer mejores cosas. Por eso estas cartas son una exhortación, son un llamado de atención. Así que quiero que hoy podamos meditar en algunos puntos que voy a sacar de aquí acerca de cosas en las que dice el Señor que estas iglesias no permanecieron y fueron fueron aprendidas, son reprendidas por el Señor en esto, ¿sí? Primero, la primera carta dice permanecer en el primer amor. O sea, ¿en qué tuvieron problema? En que no permanecieron en el primer amor. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Conocemos la carta, léanla después en sus casas, pero el Señor los felicita, arranca felicitándolos de todas las cosas buenas que hacían, el servicio y la actividad que tenían. Pero dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y ese primer amor está hablando de, has abandonado como me amabas. Dejaste de mostrarme el amor a causa de toda la vorágine de actividades. Dejaste de mostrarme amor como me lo mostrabas hace un tiempo. Como me lo mostrabas cuando recién te convertiste, cuando recién me conociste. Dejaste de mostrarme amor como cuando recién empezamos a caminar juntos. ¿Y saben qué, hermanos? Esta iglesia perdió eso en el activismo, porque hacían cosas para Dios. Hacían cosas para Dios. El tema es que la gran diferencia, mi hermano, es que uno puede hacer cosas para Dios o para el Señor, o hacer cosas con el Señor. No, pero si yo te sirvo, yo hago esto. Sí, pero ya no me buscas.
No, pero que yo voy y predico, pero ya no estás conmigo. No me buscas en la comunión íntima. Ya no te veo. Ya no te escucho. Y si hay algo que al Señor le duele es eso, hermanos. Que hagamos mucho para Él, pero sin estar con Él. Y sabemos que ningún vínculo se puede sostener si no hay amor de por medio. A ver, a los vínculos que tenemos entre nosotros. Por ejemplo, entre amigos. Si no hay amor entre amigos, no se puede sostener una amistad. Entre esposos. Si no hay amor entre esposos, no se puede sostener una amistad. Si no hay entre padre e hijo, si no hay amor entre ellos, no se puede sostener ese vínculo de paternal. O sea, el amor es lo que hace al vínculo. Y el Señor está diciendo, mira, sí, soy tu Dios, pero entre nosotros no hay nada. Porque no alcanza con solamente decir yo hago para Dios. Yo puedo tener un vínculo con mi esposa, ¿no? Y decir, mire, hay una diferencia entre decir tengo una relación y tengo comunión, ¿sí? Cuando uno habla de relación, porque siempre decimos, no, pero Dios no es religión, Dios es relación. Bien, vamos a aclarar un poco. Cuando uno tiene una relación con alguien, esa relación dice cuál es el vínculo que hay, ¿verdad? O sea, mi relación con mi esposa, que somos esposos, somos un matrimonio. Ahora, yo puedo decirle a todo el mundo, estoy casado con Emi, tenemos tantos años de casados, pero lo que el mundo va a ver es que somos un matrimonio y nada más. Ahora, si el mundo me ve amándola como Dios me manda, ya va a decir, no es solo una relación legal, hay amor. Y eso es lo que Dios busca, la comunión. Porque una cosa que vos estés con alguien y haya una relación legal, nada más. Pero Dios nos llama a tener comunión, que es mucho más profundo. Es más profundo. Comunión. Comunión. Y Dios quiere eso. No quiero ser simplemente tu Dios. Quiero ser tu amor. Quiero ser tu necesidad. Quiero ser por quien te levantes a la mañana y vivas. Quiero ser en quien pienses. Quiero ser el primero en tu vida. Por lo tanto, está bien que hagas cosas para mí, pero no me llena eso. Porque cualquiera lo puede hacer. Lo que me llena es que me ames como yo te quiero amar. No permanecer en el amor del Señor nos va enfriando. Y cuando empezamos a hacer cosas no en el amor de Dios, sino en nuestra fuerza, porque hay que cumplir, ¿saben que nos transformamos en religiosos? Cualquier cosa que hagamos en la iglesia desde nuestras fuerzas, no en el amor de Dios, sino bueno, porque tengo que ir y cumplir. Aquí se me pidió que tengo que venir a tocar y tengo que tocar, ¿no? Si no lo hago con amor, es religión. El pastor me pidió que haga tal cosa. Bueno, tengo que ir porque me lo pidió el pastor. No, o sea, si lo estamos haciendo desde ahí, es religión.
Porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia, es todo por amor. Amor al Señor. Vengo a la reunión, pero vengo por amor al Señor y amor a mis hermanos. Sirvo, pero sirvo por amor. Si el Señor me manda al oeste, voy por amor. Si el Señor me manda a la meseta, voy por amor al Señor. Si el Señor me manda a hablarle a mi vecino, lo hago por amor al Señor. Que todo sea por amor. Porque si no, solamente es religión vacía, infructuosa, seca. Y la religión, tarde o temprano, termina por matarte. Nuestro servicio al Señor entonces no tiene que surgir de una demanda religiosa, sino de amor. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor. Todo lo demás, hermanos, es complicaciones. Nosotros los seres humanos queremos armar la iglesia y le ponemos una estructura tan compleja a veces y demandas tan humanas, tan religiosas, que el Señor dice: miren, lo único que se necesita es que lo ames. Que lo ames. Desde ahí vas a tener la conexión y el enfoque adecuado para hacer todo lo que tengas que hacer. Pero cuando no amamos al Señor, nos perdemos. ¿Cuál es la solución para esto? La misma palabra le dice allí en la carta a los Efesios, ahí la primera carta de la Apocalipsis a los Efesios dice: así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. O sea, volvé a hacer las primeras cosas que hiciste cuando estabas en ese primer amor. ¿Qué hacías, hermano, cuando recién conociste al Señor? Cuando estaba ese fuego y ese amor y que querías estar leyendo la Biblia todo el día, orando, yendo a la iglesia, ¿qué hacías para mantener ese fuego? Una de las cosas que siempre me gustó es cantar, ¿sí? Y cuando yo conocí al Señor no había mucha música copada, como se dice, ¿no? Hoy. Pero habían algunas canciones interesantes, ¿no? Y me pongo a pensar en esos momentos en que me iba caminando o en bicicleta desde mi casa hasta el lugar donde nos reuníamos e iba cantándole al Señor. Después empecé a conocer aquellas primeras producciones de Marcos Witt y todos los que salieron en ese entonces, Proyecto AA, por ejemplo. Los más viejitos me van a entender. Y a veces, hoy estaba pensando en esto y había puesto un compilado de esos viejitos de aquel entonces. Y Emi me dice: ya pusiste música melancólica, algo así, ¿no? Nostálgica, ¿no? Y sí, produce un poco de nostalgia porque me habla de otros tiempos, pero a la vez, ¿saben qué produce en mí? Amor. Son las primeras cosas que hacía. Son las primeras cosas que hacía.
escuchar esas baladas de Torre Fuerte. No, ya no quiero cantar por cantar, ¿no? Y cuando me pongo a escucharlo y a cantarlo, empiezo a sentir amor otra vez. Ese amor que capaz que una canción de hoy me gusta, la disfruto, todo eso, pero es que ese fue mi primer tiempo y marcó una temporada y marcó algo fuerte en mi vida. Entonces, lo que dice el Señor, vuelve, ¿no? ¿No está? No está. Vuelve a las primeras cosas. Vuelve a lo sencillo. Vuelve a lo simple. Vuelve a ese momento en que no sabías ni cantar y igual me cantabas. Vuelve a ese momento en el que no entendías mucho de teología y no sabías nada, pero igual me lo decías como en tus palabras. Porque hoy hasta quizás mis oraciones se han ido complejizando por el conocimiento. Y sin embargo el Señor lo único que quiere decir, escucharme decir es: papá, te sigo amando. Y no necesito mucha teología para eso. Vuelve a las primeras cosas. Vuelve a enamorarte de mí. Listo, terminamos. Punto 2. Permanecer en la verdad. ¿Sí? La otra iglesia es la iglesia de Pérgamo. Y Apocalipsis 2:14 dice, pero después también que le da cierta felicitación o reconocimiento, dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, al que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de los sacrificados a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál fue el gran problema de esta iglesia? Que no permanecieron en la verdad. Y comenzaron a meterse doctrinas y a ocupar lugar, y ellos no tuvieron el cuidado de empezar a evaluar, a ver, esta doctrina, ¿la vamos a permitir o no la vamos a permitir? A ver qué dice la palabra, qué dice el Señor acerca de esto. Y eran doctrinas muy nocivas, muy tóxicas. La doctrina de Balaam, como dice ahí, que era, bueno, después lea la historia de Balaam y Balac, pero Balaam le enseñó, dice, a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Y cómo le enseñó a poner tropiezo? Metiendo como un virus, ¿no? Porque le dice, mandá mujeres, porque Balac era de los amonitas, mandá mujeres y metelos dentro y que terminen desviando el corazón de los hombres a la idolatría y por medio de las perversidades sexuales. Eso fue el virus que metió allí Balac al pueblo, ¿no? Y es decir, que esto mismo estaba pasando en la iglesia. Y dice, y también dice, tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Y la doctrina de los nicolaitas es una doctrina que hace que lo voy a decir muy crudo, porque no me sale de otra manera, pero el que está al frente, el líder, se adueña de todo el pueblo. Todos le tienen que preguntar a él hasta si pueden ir al baño. Les maneja la vida. Y eso es la doctrina nicolaita. Y esto estaba pasando dentro de la iglesia. Todos tenían que estar sometidos, pero un sometimiento tóxico. Y he conocido, hermanos, situaciones tristes de pastores que le manejan literalmente la vida a la gente.
que el pastor le dice con quién se puede casar o con quién no se puede casar, si pueden construir una habitación en su casa o no pueden construir, y cosas que vos decís, ¿hasta dónde tiene injerencia? Pero eso no es de la palabra, eso no es del Señor. El Señor en la palabra en ningún momento nos da a los líderes de las iglesias esa habilitación. Nunca. Pero a veces tergiversamos la palabra, la torcemos, ¿para qué? Para someter al pueblo y que el pueblo esté a mi servicio. Y eso es perverso. Perverso. Balaam también lo que tenía era que le gustaba bilbillete y cobraba por lo que hacía. Y hoy en día la iglesia está sufriendo de muchos que nos están dejando mal parados, porque lo más importante por eso es la plata, no la salvación de las almas. Y ahí es donde tenemos que empezar nosotros, hermanos, a rever, a guardarnos entre nosotros, a tener conocimiento de la palabra para que nada que no sea del Señor se meta. Nosotros, cada uno, somos la iglesia. Y ¿saben qué, mis hermanos? Esto no es responsabilidad única y exclusiva del pastor o los líderes. Es de todos. De todos. Todos tenemos que decir, che, esto que está pasando, esto que entró, esta moda o esto, ¿es del Señor? ¿Lo vamos a permitir? ¿Es bíblico? ¿No? Tenemos que tener esa madurez. Y para poder tener eso, también tengo que tener conocimiento. Porque no puedo filtrar el error si no tengo conocimiento de la verdad. Una iglesia que permanece en el Señor es una iglesia que cuida la verdad de la palabra, que no va a negociar ni va a coquetear con el error, con lo que no ha hablado ni enseñado el Señor. Tristemente vemos casos en la palabra citados por el mismo apóstol Pablo de hombres que siguieron doctrinas erróneas y se perdieron. El apóstol Pablo pone con nombre y apellido personas que caminaron en el Señor, que hasta eran líderes en la iglesia y que por seguir doctrinas erróneas se perdieron. Y ese es un llamado, porque el apóstol Pablo advierte que en los últimos tiempos habría doctrinas de demonios y doctrinas erróneas. Entonces yo necesito tener conocimiento de la palabra para saber discernir, para saber decir, che, esto está bien, esto está mal. Hoy en día se habla de la sana doctrina, ¿no? Hay un grupo de defensores de la sana doctrina. No voy a dar nombre, usted después busque, ¿no? Pero hay un grupo que se han puesto a militar por la sana doctrina y critican a todo el mundo. No sé qué sana doctrina predican porque no dejan títere con cabeza. ¿Y qué defienden? Lo que ellos aprendieron, y entre lo que ellos aprendieron dicen que los dones espirituales no están activos, que han cesado. Y para mí, hermanos, eso es una doctrina de demonios. Decir que los dones espirituales no están activos, para mí es una doctrina de demonios. Pero así como están estos de un extremo, también están los del otro extremo. Que también tenemos que aprender a discernir. Porque el enemigo es muy astuto. Y el enemigo quiere hacerte caer
y utilizar las mismas tácticas que usó con Adán y Eva, que usó con el Señor Jesús. La palabra dice que el enemigo se viste de ángel de luz. De ángel de luz. Y desde ser un ángel de luz y puede confundir a cualquiera. Hoy veo, mis hermanos, que muchos, no voy a decir de aquí, acá no pasa, muchos menosprecian la enseñanza de la palabra y se quedan con lo poco que leen y entienden. Pero nosotros necesitamos tener fundamento sólido, firme en la palabra, saber. El otro día veía un video de, no sé, creo que es el presidente de Colombia, que se quiso hacer el espiritual y empezó a citar cosas de la Biblia. Porque el tipo tiene algo con las iglesias, no sé qué, creo que hasta fue algo, no sé, pastor no creo, pero empezó a citar versículos bíblicos, a citar, no versículos, sino a citar cosas que se le venían a la cabeza, y mandó a Abraham a construir el arca, mandó a Moisés con Jesús, empezó y le iban, y al lado le iban soplando, no fue Abraham, fue Noé, ¿no? Eso pasa en el mundo, pero en la iglesia no podemos tener esas confusiones. En la iglesia no podemos confundir. Como una vuelta escuchaba a la esposa de un pastor muy conocido, mediático, que en ese momento se había divorciado, y le dijeron: ¿me puede leer la carta de Judas? No, jamás voy a leer algo del traidor de mi Señor. No sabe que es Judas Iscariote, no alcanzó a escribir nada, que se ahorcó. Que el que escribió fue Judas el bueno, digamos, el que quedó vivo y que era realmente fiel al Señor. Y que es una carta tremenda encima, cortita pero ahí al pie, ¿no? Ahora, hermanos, nosotros no podemos descuidar el conocimiento de la palabra. Si no, ¿cómo vamos a saber si algo está bien o algo está mal? ¿Cómo vamos a filtrar desde la palabra una doctrina errónea de una verdadera? Por eso nosotros somos insistentes, y usted sabe, porque desde mi ministerio me encanta estudiar y enseñar la palabra, pero usted sabe que en esta iglesia constantemente le estamos diciendo: aprenda la Biblia, aprenda la Biblia. Tenemos una escuela bíblica no porque queremos tener más actividad, sino porque es un espacio para que puedas aprender la Biblia. En 2 años tenés un panorama de toda la Biblia. Pero no desprecies el conocimiento. No desprecies, porque hay gente que dice: yo no escucho a nadie, yo la Biblia solamente y cuando la puedo leer. Pero no sabe ni dónde está parado en la Biblia. No sabe si Noé es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. No sabe si Noé construyó el arca para salvarse él o para dársela a Jesús y vaya a pescar. Hermanos, conocimiento. Lea la Biblia, pero léala estudiándola también. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Wow. 2 cosas que tenés que tener cuidado, Timoteo.
Primero de vos mismo. Y esto nos habla a todos. Ricky, tened cuidado de Ricky. Tened cuidado de vos mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón que es perverso y engañoso, un corazón que a veces pensamos que estamos bien, pero estamos mal, pero no lo vemos y todo eso, ¿no? Tened cuidado de vos mismo. Y encima se lo dice a Timoteo, que era el pastor de la iglesia. Le dice, tened cuidado de vos mismo, porque así como vos estés, vas a ministrar a la congregación. Y si estás mal, vas a ministrar mal. Y si estás errado, vas a ministrar errado. Tened cuidado de vos mismo. Y de la doctrina es la enseñanza. Lo que necesitamos saber, hay cosas básicas, mis hermanos, que necesitamos saber y desde ahí comenzar a subir. La doctrina, la Trinidad, el señorío del Señor, la iglesia, la salvación que no es por obra sino por gracia, toda la obra de la cruz. Y hay tantas cosas que son básicas. Básicas. Y de ahí después empezamos a subir en conocimientos. Pero lo necesitamos. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Revísala. Fíjate si la estás cumpliendo. Fíjate si la estás enseñando bien. También, y lamentablemente hoy, no solamente en la iglesia se mete distorsiones bíblicas. No es que el diablo no solamente tuerce la verdad, sino que también mete doctrinas que nada tienen que ver con la Biblia, doctrinas humanistas, doctrinas donde el centro es el hombre, no Dios. Y muchos terminan apartándose del Señor por causa de haber seguido ese tipo de doctrinas. Punto 3. Permanecer en la santidad. Esto se lo decía a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:21 dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer los sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Todos creo que algo conocemos de Jezabel. Es un personaje bastante oscuro y es un símbolo de todo lo que Dios aborrece. Es una mujer que llevó a Israel a hundirse en la idolatría, en el paganismo, y tenía el perseguir a los profetas y todo lo que sea de Dios. Una mujer que manipulaba a su esposo y se salía con la de ella. Terrible era. Terrible, era una bruja, pero no literalmente, porque practicaba ritos de hechicería y cosas así. Entonces, en este pasaje se la menciona, y vos decís, pero ¿cómo si Jezabel estaba en el Antiguo Testamento? Bueno, pero una de dos. O hay una mujer en la iglesia que tenía las mismas características y que estaba logrando los mismos propósitos, o hay una doctrina interna en la iglesia que se metió y que tiene las mismas características que Jezabel. Ahora el tema es que hay una palabra ahí, mis hermanos, que me habla muchísimo a mí, porque dice que ella estaba siendo tolerada. Y acá el gran problema es lo que toleramos. Cuando nos desconectamos del Señor,
Cuando dejamos de permanecer delante del Señor, empezamos a tolerar. Y empezamos a decir cosas como: esto no me hace nada, yo lo puedo controlar, no es tan malo, Dios me perdona, Dios sabe que soy débil, y cosas como esas. Pero empezamos a tolerar, y al tolerar permitimos que nuestra vida se vaya contaminando y dejamos que operen cosas que nos van cada vez haciendo peor. En nuestras vidas, en la vida de la iglesia, no podemos tolerar. No podemos tolerar. A veces me encuentro con situaciones de personas que fueron tolerando cosas, después los hallamos perdidos. Personas que fueron tolerando y después se preguntan: no sé cómo llegué acá. Decía, toleraste. Fuiste liviano en tu disciplina, liviano en tu manera de ver las cosas de Dios, liviano en honrarlo y respetarle. Fuiste tolerando, no fuiste así de cortar de una con las cosas. Toleraste. Un poquito acá, un poquito allá. Tolerar. Y después nos preguntamos: ¿por qué estoy como estoy? Me hacía pensar en ese camino que llevó a Lot a terminar en Sodoma. Génesis 13, 12 al 13 dice: Abraham, antes de que Dios le cambie el nombre, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y habitó en las ciudades de la llanura. Pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades que recibieron el juicio de Dios por la maldad que había llegado hasta lo sumo, y Dios ya dijo: no tolero más. Pero ¿qué pasó con Lot? Cuando él se separa de su tío de Abraham, había una interna, unas peleas entre sus pastores, y Abraham le dice: mira, Lot, no tiene sentido de que nos peleemos por estas cosas. Hagamos una cosa: si hay un montón de tierra, si vos te vas para allá, yo me voy para allá. O sea, si vos te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si vos vas para el este, yo me voy para el oeste. Pero arreglémoslo así, y te dejo a vos que elijas a dónde. Y dice que Lot eligió las llanuras del Jordán, un lugar verde, fértil, para sus crías, sus ganados, sus rebaños. Pero lo interesante acá, hermano, es que dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y a poquito, un día acá, otro día más cerquita, otro día más cerquita, hasta que la próxima vez que lo vemos a Lot, está viviendo en Sodoma. ¿Y cómo es ese lugar? Dice: los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores. Y la historia que nos cuenta la palabra es que cuando Dios destruye a estas ciudades, primero lo visita Abraham, y Abraham intercede porque sabe que está Lot ahí adentro. Y ángeles van hasta el lugar, ángeles lo van a rescatar a Lot, pero se tienen que confrontar contra los pecadores de ahí adentro. Lea la historia pues. Y Lot pierde. No solamente pierde a su mujer,
que miró para atrás cuando se estaba destruyendo la ciudad y quedó convertida en una estatua de sal, sino que también después vive una vida miserable de mucha inmoralidad, porque era lo que sus hijas habían aprendido. Pero ¿qué pasó con Lot? Fue tolerando. Tolerar. Hermanos, no. Seamos drásticos. No toleremos. El Señor nos llama a no tolerar. Si algo sé que me está haciendo mal, tengo que cortar con eso. Si, como dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor que entres tuerto a la vida y no con los dos ojos al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, cortala. Mejor que entres manco a la vida y no con las dos manos al infierno. Y obviamente no se trata de que uno lo tiene que hacer literal, si no andaríamos todos tuertos, ciegos, cojos, ¿no? Mancos, las dos manos quizás. Sino que lo que el Señor está diciendo es: sé determinante, sé drástico, cortá, terminá con esto ya. Pero no toleremos más. Después lo buscás, hermano. Punto 4. Se quedó atrapado, quería saber el final de la historia. Punto 4, permanecer en su espíritu. Apocalipsis 3:2 dice: mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante Dios. Esta es la iglesia de Sardis, a la que el Señor se le presenta, le dice: yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que es una referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Y le dice: tienes nombre de que vive, pero estás muerto, ¿no? Y fíjense que acá le dice: mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Que no habían permanecido en la presencia del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu, y se estaba muriendo. Se está muriendo. Porque cuando el Espíritu Santo está ausente de nuestras vidas, ausente de la iglesia se empieza a morir. Y el llamado de atención: ¡hey! Como si le dijera: ¡hey! ¡Despertate! Mantente vigilante, o sea, atento. ¿Qué es un vigilante? Es alguien que está todo el tiempo viendo a ver dónde viene el enemigo. Hay que avisar, hay que estar preparados. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, porque en el contexto se nos habla de que ya habían cosas que habían muerto. O sea, lo que te queda vivo y que se está muriendo, por favor, hace algo para que no se muera. Lo poco que te queda de vivo, hace algo. Y hermanos, la palabra nos enseña vez tras vez, nos da tremendas referencias desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de que hay uno solo que se llama el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, empezamos a morir. Si la iglesia no busca al Espíritu Santo, empieza a morir.
desde el inicio, el Espíritu es el Espíritu de vida. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2 no está, chicos, dice que el Espíritu de Dios estaba allí, moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasó después que Él se empezó a mover? Todo empezó un proceso que concluye en la vida. En la vida. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Otro párrafo que nos ha hablado tanto y que habla de un valle donde hay huesos y el Espíritu sopla y empieza a haber vida. Segunda de Corintios 3:6 dice: pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando Pablo habla de esto, está hablando de esto de que nosotros pertenecemos a un nuevo pacto, hermanos. No al pacto al que pertenecían los fariseos o la gente del Antiguo Testamento, que se regían casi exclusivamente por la escritura, por lo que estaba en la Torá, en los escritos, y donde la acción del Espíritu Santo no era sobre todos, sino sobre algunos específicos. Algunos profetas, algunos reyes, algunos sacerdotes, pero no era sobre todos. Ahora, cuando el Señor Jesús viene y la iglesia es bautizada en el Pentecostés con el Espíritu Santo, dice: nosotros comenzamos otra cosa. Nosotros ya no pertenecemos a ese pacto, nosotros pertenecemos a uno que está marcado por la presencia del Espíritu Santo. Pertenecemos a un pacto donde lo que nos tiene que mover, donde lo que nos tiene que vivificar, donde lo que nos tiene que impulsar es la persona del Espíritu. Antes hacían las cosas y no sabían si las hacían bien, si las hacían mal. Iban y le preguntaban al sacerdote o a alguien que más o menos la tuviera clara. Ahora dice: nosotros pertenecemos a un pacto donde la persona del Espíritu Santo está en nosotros. Y Él es el Espíritu de vida. Entonces, si necesitamos vivificar la iglesia, no necesitamos un programa, que pueden haber un montón, ¿no? Un programa de iglesia crecimiento, de avivamiento, lo que sea, porque eso se exporta, lo puedes comprar en internet, hay programas así. Pero la iglesia lo que necesita es buscar el Espíritu. Lo que la iglesia necesita es orar, ayunar, es esforzarse por eso. Yo no necesito un programa que me diga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para el avivamiento. Y los hay. Lo que yo necesito es que como iglesia busquemos al Espíritu. Lo que yo necesito es personalmente llenarme de la presencia del Espíritu. Porque eso va a traer vida. Eso va a traer vivificación. Eso va a traer que la iglesia comience a levantarse, a vivir. Esa es la clave. Hermano, te digo lo que la carta le dice a la iglesia: afirma las cosas que están para morir. Empezá a pensar, a ver qué está muriendo en mi vida. ¿Qué es del Señor y yo lo he descuidado y se me está muriendo? La adoración, el estudio bíblico, la oración, el servicio.
mi comunión con los hermanos. Hay tanto. A ver, ¿qué se me está muriendo? Porque no lo estoy cuidando. Porque no lo he guardado. Porque el Espíritu Santo ahí no está haciendo nada. Porque yo no lo dejo. Todo lo que no se hace desde la vida del Espíritu se hará desde las fuerzas humanas. Y eso, vuelvo a repetir, es religión. Eso mata el mover de Dios. No puedo sostener lo que es de Dios con fuerzas humanas. No se puede. Por eso necesitamos al Espíritu. ¿La iglesia es de Dios o no? ¿La puedo llevar en fuerzas humanas? ¿Sabe que sí? Pero ya no es iglesia. Un club social. La iglesia es espiritual y se tiene que sostener y nutrir desde lo espiritual. Si no lo nutrimos desde lo espiritual y empezamos a ponerle fuerzas y voluntad y ganas y emociones humanas, y sí, terminamos siendo un club, ya dejamos de ser iglesia. Último, permanecer dependiendo de Él. No toqué las dos otras iglesias que son la de Filadelfia y la de Esmirna. ¿Sí? Son las dos iglesias a las que el Señor no les dice nada. Al contrario, les da ánimo, las levanta, ¿no? Las otras todas se habían desconectado en algo. Todas habían dejado de permanecer en alguna cosa. Permanecer dependiendo de Él. Apocalipsis 3, 15 al 17 dice: yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Durísima. Yo creo que esta de las 7 la más dura, porque le hace ver a esta gente, a esta iglesia, la realidad espiritual en la que estaban, por más que ellos naturalmente veían que estaba todo bien. Ellos veían que estaba todo bien. Fíjese que dice: has llegado a decir, tengo muchas riquezas, no carezco de nada. O sea, ¿qué hace falta? Sillas, compramos sillas, no hay problema, compramos. ¿Qué hay que hacer? Hay que... Inés, ¿cuánto necesitas? 2 millones para ir. Acá está, tomá. No hace falta, no juntemos ofrenda. ¿Qué hace falta? Hay que comprar allá terreno. Lo compramos, total, tenemos plata. No carezco de nada. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el problema de eso? Es que como ellos podían solucionar todas las cosas en sus propias fuerzas, lo habían dejado al Señor afuera. El mensaje de esta carta es que ellos se las arreglaban solitos, no necesitaban del Señor. No lo necesitaban. Necesitamos un pastor que predique mejor, tráiganlo, le pagamos. Necesitamos un ministerio de alabanza, traigan
Aquí entremos. ¿Qué dice? No hay. Pero esta iglesia creía que con sus recursos y sus fuerzas ya tenían todo solucionado. No carezco de nada. Sin embargo, el Señor le dice, pero no te das cuenta que sos un desventurado. Y todo esto es espiritual. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Vos te ves que estás perfecto, pero yo te veo así. Vos te ves que no necesitas de nada, yo te veo que hace agua por todos lados. Vos crees que estás bien, pero estás mal. Y estás mal porque me sacaste afuera. Porque me dejaste afuera. Si no, el Señor no estaría diciendo unos versículos más adelante, en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no se lo está diciendo a una persona que no le conozca, a alguien del mundo. Se lo está diciendo a una iglesia. Una iglesia que con esta actitud de que no necesitamos nada, no carecemos de nada, ni a Dios lo necesitaban. Ni al Señor lo necesitaban. Se ve que esta iglesia se había olvidado, no lo estudió, nunca le llegó esto, que el Señor dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Hermanos, la iglesia debe ser dependiente del Señor. Tenemos que permanecer en esa dependencia. Y cuando permanecemos en esa dependencia, le estamos dando lugar al Señor para que nos sorprenda con lo que en mis recursos no puedo, pero Él sí. Cuando al Señor lo tenemos adentro, Él va a decir, bueno, búsquenme, porque yo voy a proveer. Pero cuando al Señor lo tenemos afuera, por más que tengamos recursos aquí, si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. La iglesia debe ser dependiente del Señor. Nada que pueda hacer el hombre podrá suplantar lo que solo el Señor puede hacer. Nada de lo que haga el hombre va a suplantar lo que solo Dios puede hacer. Vamos a cantar Gloria Shekinah. Che, tráete la máquina de humo. Así simulamos la gloria. No. La gloria es la gloria. Y cuando la gloria se manifiesta, no la puedes soportar. No necesito una maquinita de humo. Necesito la gloria. Lo real, no lo que el hombre puede armar. Por eso, hermanos, buscamos al único que puede dar lo que solamente Él puede dar. Si yo lo estoy tratando de buscar y de hacerlo en mis fuerzas, no tiene sentido. Todo el que se para a predicar acá o el que se para a dirigir, lo podemos hacer desde nuestras fuerzas y querer llevarte a un plano de emotividad, pero no tiene que ser esa la manera. Porque cuando sembramos y hacemos las cosas así, salimos de esa puerta y nos olvidamos todo.
Pero en cambio, cuando nos paramos acá desde el Señor y hablar lo que Él nos ha pedido que hablemos o hagamos, hermanos, eso es distinto. Y te vas a ir tocado y te vas a ir meditando y te vas a ver cambios en tu vida. De eso se trata. No el Señor afuera. Y acá nos arreglamos, hablamos del Señor, está todo bien. El Señor tiene que estar acá. Jesús es el centro. Jesús es el centro. Acá el centro no es el pastor, acá el centro no es un líder, acá el centro no es un ministerio, acá el centro es Jesús. Nadie más que Jesús. Nadie le va a sacar el lugar a Jesús. Él es el que tiene que gobernar, es el que necesitamos que esté, porque de Él tomamos todo. La palabra en el Evangelio de Juan dice que de Él tomamos todo, gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todo. Si yo no puedo tomar de Jesús, entonces ¿de quién lo voy a tomar? Si yo no puedo tomar gozo de Jesús, ¿de quién lo voy a tomar? Si yo no puedo tomar la verdad de Jesús, ¿de quién la voy a tomar? Si yo no puedo tomar el poder de Jesús, ¿de quién lo voy a tomar? Todo se transforma en algo vano, vacío, seco, religioso. El Señor es el centro. Jesús es el centro. Todos acá somos siervos, hijos, hermanos, instrumentos. Pero Él es el importante. Él es el centro. Y tiene que ser el centro de tu vida también. El centro para vivir cada día desde quien tomes de su plenitud todo lo que necesites día a día para vivir. De Él, de nadie más. Dice, por favor. Él es el centro. Póngase de pie y vamos a terminar orando. Isaías 41:13 dice: pues yo te sostengo de mi mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. ¿Quién sino Él? Señor amado, bendito seas, Señor. Tú eres santo, santo, santo. A ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos exhortas y lo haces con amor, porque amás a tus hijos, amás a tu iglesia. Y querés que podamos, Señor, corregir para poder permanecer en ti, Señor. Señor, hoy nos has hablado y hay cosas que seguramente tu Espíritu nos ha estado amonestando en nuestros corazones acerca de varias de esas que vimos. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy sea un tiempo en el que tomemos decisiones de volver a permanecer en aquellas cosas que no hemos estado permaneciendo. Que volvamos a permanecer en tu amor, porque lo necesitamos, Señor. Porque realmente queremos vivir como si el tiempo no pasara y con un amor simple y sencillo como al principio. Queremos, Señor, permanecer en la verdad y no caer en errores. Vivir en la verdad tuya. Queremos permanecer, Señor, en la santidad y no dejar que nada nos contamine, no ser tolerantes. Queremos
permanecer, Señor, en la presencia del Espíritu, recibiendo la vida del Espíritu constantemente para vivir así y no morir. Queremos permanecer contigo en el centro, dependiendo de ti, Señor. Tú eres santo y nadie más que tú. Nadie más. Bendito seas. Bendito seas. Comenzá a tener